En esta unidad nos enfocaremos en el estudio de las transformaciones que sufre la austenita y los tratamientos térmicos del acero. En clases anteriores estudiamos el diagrama metaestable hierro-carbono. En este diagrama se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo tal que los procesos de difusión tengan tiempo para completarse. Utilizando este diagrama podemos determinar a diferentes temperaturas y porcentajes de carbono las fases presentes, sus proporciones relativas, la distribución de las fases en la microestructura, entre otras cosas. Sin embargo, en la práctica de la metalurgia, por lo general existen enfriamientos que no son lo suficientemente lentos, de modo que los procesos de difusión y la formación de fases de equilibrio no se producen. De esta forma, la velocidad de calentamiento y sobre todo la de enfriamiento influirán en los parámetros microestructurales, tales como el tamaño de grano, y también en las fases presentes y su distribución, modificando drásticamente las propiedades mecánicas de las aleaciones metálicas. En metalurgia se define a un tratamiento térmico como la combinación de operaciones de calentamiento y enfriamiento de tiempos determinados y aplicados a una aleación en el estado sólido, de tal manera que producirá propiedades deseadas. En nuestro caso nos enfocaremos en las propiedades mecánicas. En esta clase nos vamos a enfocar en tres tratamientos térmicos: recocido, normalizado y temple. El término recocido se aplica para un rango amplio de tratamientos térmicos. Vamos a enfocarnos primero en el recocido para alivio de tensiones. La temperatura de recristalización del acero de bajo carbono es de aproximadamente 500 grados Celsius, de modo que, durante un proceso de laminación en caliente, la recristalización procede simultáneamente con la laminación. Por lo tanto, las tensiones que surgen del proceso son aliviadas a medida que se van produciendo. Sin embargo, con frecuencia debemos aplicar una cantidad considerable de trabajo en frío a los aceros de bajo carbono, como por ejemplo en el trafilado de alambre, el cual se produce a temperatura ambiente, o en la laminación en frío. Entonces se hace necesario el recocido de alivio de tensiones, para ablandar el metal de modo que se puedan realizar más operaciones de deformación sin que éste se rompa. Este recocido a menudo se denomina recocido de proceso y se lleva a cabo entre 500 y 700 grados Celsius aproximadamente. Este es el rango entonces de temperaturas. Aquí por debajo de los 700 grados Celsius encontramos el recocido para alivio de tensiones. Dado que este rango de temperaturas está por encima de la temperatura de recristalización de 500 grados Celsius y que la estructura se encuentra con energía y defectos acumulados en la red cristalina, productos de la deformación en frío, la recristalización se acelerará de modo que se completará en cuestión de minutos al alcanzar la temperatura. De hecho, el recocido prolongado puede causar un deterioro de las propiedades, ya que, aunque la ductilidad pueda aumentar aún más, habrá una pérdida de resistencia debido al crecimiento excesivo de granos y la globulización de las capas de cementita en la estructura perlítica, perdiendo así la microestructura perlítica de capas de ferrita y cementita, como se muestra en esta figura. Cuando el tiempo del tratamiento térmico de recocido es excesivo, vemos que las láminas de cementita dentro de la perlita se empiezan a globulizar y pierde así la microestructura perlítica de capas superpuestas de perlita y de ferrita. Cabe aclarar que como la temperatura de recocido de alivio de tensiones es menor que la de austenización, como vemos en este gráfico está por debajo de la temperatura en donde la austenita es estable, no hay cambio de fases y los constituyentes ferrita y cementita permanecen en la estructura durante todo el proceso. Un acero al carbono hipoutectoide, por ejemplo con 0,2% de carbono, será completamente sólido a partir de la temperatura de 1450 grados Celsius, como se ve en este diagrama de equilibrio hierro-carbono. Si el enfriamiento es extremadamente lento, por ejemplo el que ocurre en una pieza fundida de grandes dimensiones, cuando se alcance la zona donde la ferrita empieza a cristalizar, es decir, en esta temperatura aproximadamente 850 grados Celsius, los granos de austenita serán extremadamente grandes. La ferrita que luego comienza a precipitar de acuerdo con el diagrama de equilibrio se deposita primero en los bordes de grano de la austenita,
como se ve en esta figura de aquí. Esta ferrita precipitada en los bordes de grano de la austenita revela el tamaño de grano de los granos de austenita que se formaron en esta zona de austenización. Luego, cuando llegamos a la temperatura crítica inferior, la perlita se forma dentro de los granos de austenita, cristalizando de esta manera, quedando así la perlita dentro de la red de ferrita crecida previamente en los bordes de grano de la austenita. Esta microestructura de aquí representa típicamente lo que se conoce como estructura de Wittmann-Staten. La disposición de la ferrita en forma de malla en la estructura de Wittmann-Staten tiende a aislar la perlita más fuerte en parches separados, de modo que la resistencia se ve afectada. Así, se deben tomar medidas para eliminarla mediante tratamiento térmico o también con trabajo mecánico, como por ejemplo laminado en caliente. A fin de no modificar la forma de la pieza, se usa un tratamiento térmico para efectuar el refinamiento de los granos. El tratamiento térmico más adecuado implica calentar la pieza lentamente hasta una temperatura de aproximadamente 50 grados Celsius por encima de la temperatura de austenización. Esto quiere decir que la temperatura de recocido depende del contenido de carbono del acero. Se mantiene esta temperatura únicamente el tiempo suficiente para que se alcance una temperatura uniforme en toda la pieza. Los nuevos cristales de austenita que se forman son muy pequeños, ya que cada grano de perlita da lugar a muchos cristales nuevos de austenita. Esto se puede ver en estas figuras de aquí, en donde luego del calentamiento, primero en la perlita se van formando los granos de austenita, y cuando llegamos a la temperatura crítica superior, los granos de ferrita protectoide son transformados en granos de austenita de menor tamaño. Luego, el enfriamiento lento a partir de esta microestructura provoca la reprecipitación de la ferrita, pero dado que los nuevos cristales de austenita son pequeños, la ferrita precipitada también se distribuirá como pequeñas partículas, como se ve en esta imagen. Así, la microestructura final a temperatura ambiente será una combinación de granos de ferrita y de perlita muy finos, es decir, de menor tamaño a la microestructura que teníamos al principio, que era la microestructura de Wittmann-Staten. A este tratamiento térmico para refinar los granos y aumentar la resistencia del material se lo denomina recocido. El calentamiento del normalizado es similar al del recocido explicado en la diapositiva anterior, pero difiere en el enfriamiento. Mientras que en el recocido el enfriamiento es lento, en el normalizado el acero se retira del horno y se deja enfriar en aire. Este método relativamente rápido de enfriamiento limita el crecimiento de los granos, mientras que las láminas de ferrita y cementita en la perlita también serán mucho más finas. Por ambas razones, la resistencia mecánica es más alta que en un componente recocido. El tipo de estructura obtenida mediante la normalización dependerá en gran medida del tamaño de la pieza, ya que esto afectará la velocidad de enfriamiento en las distintas zonas de la misma. Recordemos que el enfriamiento se produce desde la superficie al centro de la pieza. Como vemos aquí, una microestructura perlítica en condición recocida tendrá láminas bastante separadas de ferrita y de cementita, mientras que en el normalizado las láminas estarán mucho más juntas entre sí, serán más finas y por lo tanto la resistencia mecánica en la condición normalizada será más alta que en la condición recocida para un mismo acero. El enfriamiento en agua desde encima de la temperatura de austenización de un acero que contiene suficiente carbono produce una estructura extremadamente dura llamada martensita. Esta aparece bajo el microscopio como cristales en forma de aguja, como se muestra en esta figura. En esta fase el carbono todavía está en solución en el hierro y no se ha precipitado como carburo de hierro como lo habría hecho si el acero se hubiera enfriado en condiciones de equilibrio. La estructura cristalina ha cambiado desde la austenita FCC o cúbica centrada en las caras a algo que se aproxima a la estructura similar a la ferrita BCC, cúbica centrada en el cuerpo, la cual está normalmente presente en un acero enfriado lentamente a temperatura ambiente. Esta estructura de la martensita está considerablemente sobresaturada con carbono, ya que a temperatura ambiente el hierro BCC solo retiene en solución un 0,006% de carbono en condiciones de equilibrio. El enfriamiento rápido desde la fase austenita no permite que los átomos de carbono difundan y formen
carburo de hierro, sino que quedan atrapados en la red BCC. Como consecuencia, esto provoca una distorsión considerable en la estructura y de hecho produce que la martensita sea tetragonal centrada en el cuerpo o BCT, como se muestra en esta figura. Los ejes están distorsionados debido a la presencia del carbono sobresaturado en la estructura cristalina. La gran distorsión producida por los átomos de carbono intersticiales en la red BCT ayuda a explicar la enorme dureza y reducida ductilidad de las microestructuras martensíticas. Los aceros de alto carbono para herramientas totalmente martensíticos son muy frágiles y la presencia de tensiones provocadas por el temple hacen que su uso en esta condición sea desaconsejable, excepto en los casos en que se requiera una dureza extrema. Por lo tanto, es habitual recalentar o revenir el componente templado de modo que se alivien las tensiones internas y se reduzca la fragilidad. Los aceros de medio carbono también se templan, pero aquí las temperaturas de revenido son algo más altas, por lo que la resistencia y la dureza se sacrifican en cierta medida en favor de una mayor tenacidad y ductilidad. Durante el revenido, que siempre se realiza por debajo de la temperatura crítica más baja, la martensita tiende a transformarse en la estructura de equilibrio de ferrita y cementita. Cuanto más alta sea la temperatura de revenido, más se revertirá la estructura martensítica original a esta mezcla de ferrita y cementita. Recordemos que la martensita es una fase metaestable, no se encuentra en el diagrama de equilibrios hierro-carbono. Por eso al aplicarle un tratamiento térmico, transformará a las fases más estables ferrita y cementita. Debido a esto, como se muestra en la figura, la resistencia y la tensión de fluencia disminuirán a medida que la temperatura aumenta, aumentando de la misma forma la ductilidad representada en el porcentaje de elongación alcanzada por el material y también la tenacidad del material representada en esta curva. La variación de la velocidad de enfriamiento entre la superficie y el centro de la pieza templada puede causar fisuración en la misma. Tanto la expansión volumétrica que ocurre cuando la estructura FCC de la austenita transforma en martensita BCT y la contracción térmica normal que ocurre cuando enfriamos algo son responsables de las tensiones residuales y distorsiones que pueden fisurar la pieza. Debido a esto se desarrollaron específicamente dos tratamientos térmicos especiales, el martemplado y el austemplado, para minimizar la formación de las tensiones residuales e incrementar la tenacidad de las piezas tratadas térmicamente. Estos dos tratamientos térmicos los estudiaremos más adelante en la clase siguiente.